Recordarles, para los que nos visitan por primera vez, nosotros la forma de predicar en la iglesia es expositivamente, a partir del tema que el pasaje nos da, pero también lo hacemos secuencialmente, también hacemos un libro completo. Hago esta aclaración porque, bueno, por ahí uno puede decir, bueno, hablan mucho sobre la ofrenda, realmente los temas que vamos tratando son los temas que el texto nos da y, bueno, justo hoy comenzamos con una sección que habla al respecto. Bien, quería aclararle eso por las dudas y que usted pueda entender que justamente buscamos exponer la palabra y no elegimos los temas, sino que el Señor nos lo da por medio del tema que está en el texto, lo que el Espíritu Santo inspiró al autor original a hablarle a su audiencia. ¿Está bien? Ha hecho esta declaración, vamos a ir a la palabra del Señor. Segunda Epístola de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al versículo 8. Una vez que usted lee conmigo, pueda mantener su Biblia abierta para seguir. Tiene también usted un bosquejo, el cual después se lo puede llevar a su casa para volver a reflexionar, a revisar los versículos y después, si tiene alguna duda, nos puede plantear. Leemos entonces la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. El título del sermón de hoy es Gracia de Dios en las ofrendas. Justamente, un tema que a veces genera controversia entre los creyentes, entre los evangélicos, el tema de las ofrendas. Nos encontramos en una época, y hay que ser honestos con esto, en que mega congregaciones, especialmente, tienen lamentablemente un negocio millonario con el tema del dinero, que sustrae, por no decir roba a la gente, por medio de la manipulación o de las amenazas. Conocemos, hermano, también a iglesias que se han dividido por este tema y hasta a veces se ha escuchado de denuncias penales por un uso cuestionable de las recaudaciones, ¿no? Ahora, ante este panorama tan negro, tal vez a muchos le haya pensado o le pase por su mente de que el problema es el dinero. Y eso es una manera errada de pensar. ¿Por qué? Porque en sí misma la plata o el dinero es moralmente neutro. No es buena ni es mala en sí mismo la plata. En cambio, la actitud de las personas es lo que termina definiendo el uso bueno o el uso malo, el uso debido o el uso indebido. Un uso que agrada a Dios y un uso que no agrada a Dios. La realidad, hermanos, es que por un lado el dinero puede ser de bendición y de deleite para algunos porque justamente Dios nos lo da. Primera de Timoteo 6:17 nos habla de eso. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da lo que usted tiene para que usted pueda disfrutarlo. Entonces, evidentemente no tiene en sí mismo mal el dinero, pero para algunos el dinero puede ser de tropiezo y caída. Fíjense 1 Timoteo 6:10, unos versículos antes, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ven que algo que puede ser para algunos de bendición, para otros pueden ser de tropiezo y de dolor. Por eso creo que es muy necesaria la sección que vamos a empezar hoy. Hemos visto, gracias a Dios, por medio de la primera epístola de Corintios y por medio de esta segunda, montones de temas diferentes que nos han enriquecido.
Y vamos a empezar ahora, justamente en todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9, vamos a ir viendo, hablando sobre el tema del dinero y sobre el tema de las ofrendas, y vamos a ver varios enfoques y cosas a considerar, buscando que todo esto nos ayude ¿a qué? A tener un comportamiento respecto a esto de dar, de una manera que honra a Dios y que sea de edificación para todas nuestras vidas. Este pasaje es de los más importantes para entender cómo ofrendar. Es el pasaje más extenso que tenemos en la Biblia hablando del tema. Entonces va a ser muy útil poder prestarle atención. De acuerdo al contexto de cómo veníamos viendo la segunda epístola, hemos visto ya que se ha producido la reconciliación entre el apóstol y la mayoría de los miembros de la iglesia en Corinto. Y ahora que se ha retomado la relación ya bien entre ellos, es que entonces se retoma un asunto que estaba pendiente de la primera epístola, que era la colecta entre las iglesias gentiles para hacer una ofrenda de amor hacia los hermanos en Jerusalén que estaban pasando graves problemas. Si usted recuerda, 1 Corintios capítulo 16 era el tema que se había dejado instalado en ese momento. Vemos, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quien hubierais ustedes designado por carta, a estos enviaréis para que lleven vuestro donativo ¿a dónde? A Jerusalén, esa colecta. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ese era el tema que había quedado pendiente. Ha pasado un año y con todos los problemas que surgió, bueno, ese tema quedó ahí pendiente, ¿no? Quedó como algo ahí colgado y bueno, ahora se vuelve a retomar este asunto. ¿Por qué? Porque hasta ahora no había avances al respecto. Y para animar a los corintios en poder retomar esto que había quedado pendiente, el apóstol cita el ejemplo de las iglesias locales de Macedonia. En la Biblia tenemos idea de que al menos hay 3 iglesias que se mencionan, que son la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea, que eran iglesias en la zona de Macedonia, quienes ellos ya habían completado la colecta, ya la habían terminado y lo habían hecho de una manera que agradaba al Señor. Entonces el modelo de ellos iba a ser de un buen testimonio, un buen modelo a imitar por los corintios. Y a la vez también, con el ejemplo de estos hermanos, hoy vamos a poder comprender con mejor claridad la manera en la que Dios quiere que cumpla justamente con el mandamiento de dar. Seguro, y estoy muy seguro que te va a ayudar, por medio de todo lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy, te va a ayudar a aclarar asuntos en tu mente y tal vez va a romper algunos prejuicios de cosas que a veces pensás que tienen que ver con experiencias del pasado que tal vez fueron feas. Bueno, vamos a intentar por medio de la Escritura aclarar los pensamientos y tal vez vamos a tener que romper con algunos prejuicios personales. Mi deseo, hermano, es que esta sección justamente te sea de mucha edificación para tu vida y para el crecimiento de toda la iglesia local, en todas las áreas de nuestra vida y en esta que vamos a ver a partir de hoy. El tema del sermón entonces es el siguiente: los creyentes deben dar de sus ofrendas de una manera que honra al Señor. Esto es lo que el pasaje aquí tenemos en estos versículos. Los creyentes deben dar de una manera sus ofrendas de una manera que honre al Señor. ¿Y cómo deben hacerlo? ¿Cómo logran ofrendar de una manera que honre al Señor? Bueno, el pasaje nos da 7 principios que, si el tiempo nos ayuda hoy, vamos a ver cómo nos ayudan a honrarle. ¿Está bien? El primero de los principios los tenemos en el versículo 1 de nuestro texto. Los creyentes deben dar sus ofrendas de acuerdo a la gracia de Dios que reciben. De acuerdo a la gracia de Dios recibida. El pasaje comienza entonces con la presentación de un nuevo tema. Si ustedes ven ahí, ese asimismo es como una forma de querer dar vuelta a la página y hablar sobre otro tema nuevo. Y se presenta un nuevo tema. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Como mencionaba en la introducción, las iglesias de origen gentil definieron hacer una colecta para ayudar a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando una situación material muy lamentable. En Romanos capítulo 15, versículo 26 y versículo 27 se nos cuenta un poquito mejor sobre esto que estaba pasando. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos,
porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Es como una relación de amor, es como los hermanos gentiles o de origen gentil mostrándole amor a hermanos de origen judío, queriendo mostrarle su amor y una comunión. Conocían la situación y dijeron, vamos a ayudarlo. Ellos nos han bendecido en darnos maestros judíos que nos enseñaron la palabra, pastores de origen judío. Bueno, nosotros queremos también mostrarle lo mismo, amor y ayudarles. Entonces propusieron esto y empezaron con esta colecta. Pero en Corinto todavía no se había hecho la colecta. Y entonces, como les decía, el pasaje comienza dándole el ejemplo de las iglesias en la región de Macedonia para que les pueda hacer un ejemplo a imitar. ¿Qué es lo que primero resalta? ¿Qué es lo primero que se ve del ejemplo de los macedonios? Bueno, que si usted ve en el versículo 2 habla de generosidad. Y esta generosidad que se va a marcar en el siguiente versículo era producto de la gracia de Dios. Dios les había dado a ellos gracia y de acuerdo a esa gracia también propusieron con gracia juntar esta colecta de amor para los hermanos. Y este es el primer principio entonces que tenemos que considerar, que vos tenés que considerar a la hora de ofrendar. Debemos hacerlo considerando la gracia que hemos recibido y entonces a partir de eso también dar por gracia. ¿Se entiende eso el primer principio? Recibís de gracia dad. Y es llamativo, hermanos, que la única mención que se hace en el Nuevo Testamento de palabras, enseñanzas del Señor, que no están registradas en los Evangelios, la única vez que se menciona la palabra del Señor en todo el Nuevo Testamento, que no está en los Evangelios, que los evangelistas no mencionaron, es justamente algo hablando al respecto. Hechos capítulo 20, versículo 35. El apóstol Pablo habla sobre la enseñanza del Señor, pero no hay referencia a los Evangelios, sino que es algo que se sabía que el Señor había enseñado. ¿Qué dice? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces es importante esto de, habiendo recibido por gracia, dar por gracia. Y creo que este principio al comenzar marca dos cosas importantes. Por un lado, hermanos, que la motivación al dar no está marcada por la actitud de los demás, sino ¿por qué? Por la gracia. ¿Y por qué está bueno que esto sea así? Bueno, para guardar el corazón de querer buscar excusas para la hora de no dar. Porque nosotros enseguida empezamos a especular cuando se trata de dar. Empezamos a ver la cara del cliente, por así decirlo. Y entonces nuestro corazón a veces nos quiere engañar y no queremos dar. Pero cuando empezás a pensar que el dar es un acto de gracia, entonces no importa lo que tengas al frente. ¿Vas a dar? Cuando entonces pensás en que Dios mismo te ha dado por gracia, se elimina cualquier justificación para no querer dar. Eso por un lado, pero por otro lado también esto nos protege de la jactancia a la hora de dar. Porque cuando recordás que detrás del deseo de dar algo, está la gracia de Dios obrando, no solo que das por gracia, sino que a través de lo que está dando la gracia de Dios te lo hace que vos puedas hacerlo. Entonces cuando empezás a pensar que lo que lo diste por gracia de Dios, entonces eso no te va a permitir que te vanagloríes, que te jactes por lo que das. Es como cuando dijo el apóstol, ¿se acuerdan? Soy lo que soy por gracia de Dios. Bueno, cuando realmente considerás que Dios está obrando, que su gracia está obrando, vas a decir, di lo que di por gracia de Dios nomás. Él se merece toda la gloria. Mi pregunta es, ¿estás dando motivado por la gracia? ¿Es por gracia que das lo que das? El siguiente principio lo tenemos en el versículo 2. Los creyentes deben dar sus ofrendas con gozo y con generosidad a pesar de las circunstancias difíciles que estén viviendo y de las condiciones económicas en las que ellos se encuentren. Los creyentes deben dar sus ofrendas con gozo y con generosidad sin importar las situaciones difíciles o los problemas económicos que estén pasando. El pasaje entonces aquí prosigue marcando un contraste, justamente vos vas a ver este detalle, un contraste entre la condición de los macedonios y su actitud al ofrendar. Hay bien marcado
qué condiciones estaban y cómo era su actitud al dar. Fíjate que dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Ven el contraste? Se expresa por un lado, hermanos, que la situación de los hermanos era bastante difícil. Ellos estaban pasando grandes tribulaciones, evidentemente por su fe. No eran ellos muy bien vistos en una sociedad que era pagana. Ya hemos visto anteriormente que las autoridades no veían con buenos ojos a los cristianos. Ellos estaban bajo una dominación romana y eran perseguidos, evidentemente no tenían los mejores trabajos y la pasaban mal. La presión espiritual y las persecuciones eran cosas que los creyentes en Macedonia experimentaron desde el comienzo de la iglesia. Y un ejemplo de eso lo vemos, por ejemplo, cuando se comienza la obra de Dios en la iglesia en Tesalónica. Fíjense, Hechos capítulo 17, versículo 5, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Linda situación, ¿no? Y ahí estaba comenzando una iglesia. Así que imagínense que si así empezó, ¿cómo habrá sido? No habrá sido nada fácil. No fue fácil. Y a la situación de pruebas y persecuciones que sufrían, también se le suman que los hermanos tenían una profunda pobreza. La palabra que se usa acá para profunda, la palabra bathos, que nos da la idea de algo muy profundo. Es como lo profundo de lo profundo, dice, ¿no? Recontra profundo. Y la idea de pobreza, toikea, es la idea de una tremenda miseria. Es alguien que está en una condición muy humilde. En Santiago 2.2 se usa un derivado de esta palabra como adjetivo para referirse a personas en una condición muy humilde. En Santiago 2.2 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿ve? Ese pobre se deriva de la palabra de toikea. Alguien que está lo peor, prácticamente un mendigo. O sea, hermano, la situación de los macedonios era que prácticamente no tenían nada de recursos financieros. Así estaban, perseguidos, atribulados, en la miseria. Pero su actitud ante esta condición es la que Dios desea de los creyentes al ofrendar. ¿Cuál es? Que aunque están en esta situación, ¿qué dice nuestro texto? Ellos, ¿cómo dieron? ¿Con abundante qué? Abundante gozo. ¿Y con más abundancia en qué? En generosidad. Generosos y gozosos al dar. Ellos estaban contentos al poder colaborar con dinero. Y a pesar de la condición en la que estaban, lo hicieron, dice el texto, generosamente. O sea, esta idea de generosidad es sin pensar en sus propias necesidades. O sea, desinteresadamente ayudaron a otros. Eso es generosidad. Y este es el segundo principio del pasaje respecto a ofrendar. Nuevamente, a pesar de estar en situaciones difíciles y de contar con muy pocos recursos, los creyentes deben dar con abundante gozo y generosidad. Los creyentes, hermanos, que consideran la gracia de Dios son los que pueden dar justamente con gozo y con generosidad. Un pastor habla al respecto y dice: la confianza de los macedonios en que Dios supliría todas sus necesidades los liberó para dar con generosidad. En Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estaban con confianza. Sabían de que todo lo que tenían era por gracia, entonces no había temor. Podían dar con gozo, podían dar con generosidad. Un creyente que considera esta forma de dar no está esperando a ganar más plata de la que tiene para ofrendar con generosidad, sino que de lo poco que tiene comparte, de lo poquito. A veces no es necesario tener mucho. Dice, bueno, si me aumentan el sueldo, entonces voy a
poder colaborar. No, tenés poco también, podés ayudar. Porque no se trata, y lo que vamos a ver más adelante, no se trata de la cantidad específica, sino el corazón con el que se da lo que se da. Y el Señor resaltó esta actitud justamente en la viuda pobre, la que dio lo que tenía de una manera generosa. Fíjense, Lucas capítulo 21, versículo 1, dice, levantando los ojos, vio a los ricos, Jesús, que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, los vio Jesús. Vio Jesús también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, las moneditas más pequeñitas que podían darse, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué? Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Eso es generosidad. Dar de una manera agradable a Dios no depende de cuánto uno tenga, sino de un corazón que da por gracia, con gozo y con generosidad. Y los macedonios mostraron este ejemplo. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? Cuando das, ¿das con gozo? ¿Das con generosidad? El tercer principio es que los creyentes deben dar sus ofrendas voluntariamente, de acuerdo a lo que ganan y de una manera sacrificial. El texto aquí prosigue con el testimonio del apóstol de cómo terminó la colecta en Macedonia. Dice, pues, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo podía dar testimonio de los macedonios. ¿Por qué? Porque él era un testigo, él había visto la generosidad de los hermanos, él había visto su amor justamente también en ayuda hacia él. ¿Se acuerdan? Filipenses capítulo 4, versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No era la cantidad, era que ellos habían sido generosos con él ayudando. Ahora, él dice que los hermanos, dice, doy testimonio de que ellos dieron, dice, ofrendaron, ¿cómo dice ahí el texto? Con agrado, dice, ¿no? Con agrado. Bueno, es interesante prestar atención a este término, es austairetos el término. La idea de este término es la idea de alguien que da algo voluntariamente, o sea, que da a partir de la propia iniciativa. Si podés buscar ahí, Emma, por favor, la versión de la Biblia de las Américas nos ayudan. Fíjense que dice, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, ¿cómo dice? Dieron de su propia voluntad. Eso sería la mejor manera de traducirlo, más que con agrado, de su propia voluntad. Ellos no ofrendaron debido a que alguien les metió presión. Nadie los había intimidado, nadie los manipuló, nadie les prometió espejito de colores, nadie les dijo que pacte. No hicieron absolutamente nada de eso. Nada. No hubo eso. Su colaboración fue absolutamente voluntaria y espontánea, y eso es lo que aquí está recalcando. Y es interesante porque probablemente, hermano, en un comienzo, ellos no fueron incluidos, vamos a ver ahora, no fueron incluidos en el pedido de ofrendar a los hermanos en Jerusalén. De entrada no se los consideró. ¿Por qué? Porque eran pobres. Entonces dijeron, ¿qué les vamos a pedir, pobre? Miren la situación que está. De entrada parece que no. Como vimos, un año antes habían sido los hermanos de la región de Acaya, entre ellos los corintios, quienes pensaron en armar esta ofrenda. Y parece que, y ahora vamos a ver un poquito, parece que un año antes los corintios y otros grupos de Acaya dijeron, bueno, vamos a juntar una ofrenda. Y esto llegó a los oídos de los macedonios. Y cuando los macedonios escucharon eso, ellos que dijeron, nosotros también queremos colaborar. No, pero ustedes, no, nosotros queremos colaborar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, mirá, fíjense capítulo 9, versículo 2, dice, pues conozco vuestra buena voluntad.
le habla a los corintios, ¿no? De la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo, o sea, vuestro buen deseo, esta intención de dar, ha estimulado a la mayoría, ¿ven? Él está diciendo, los de Macedonia se enteraron de que ustedes iban a colaborar, y dijeron, miren, ellos van a colaborar, nosotros también vamos a ayudar. Y bueno, paradójicamente, un año después, los otros que escucharon el ejemplo ya habían juntado la ofrenda y estos que inicialmente habían tenido las ganas de hacerlo no lo habían hecho. Es paradójico, pero esto es lo que había pasado. ¿Está bien? Los que vieron el ejemplo dijeron, vamos a hacerlo. Y se ofrecieron voluntariamente a ayudar. Y ahora, nuevamente, los que primero lo pensaron estaban recibiendo el ejemplo de los otros. Porque los corintios todavía no lo habían hecho. ¿Y cuánto dieron? Bueno, se nos da algunos detalles acá. Dieron, de acuerdo a sus fuerzas, volvemos al texto como estaba, de acuerdo a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Qué es eso? De acuerdo a su fuerza, más allá de su fuerza. ¿Cómo es? ¿De acuerdo o más allá? Bueno, tiene un sentido esto. Lo que se está marcando por un lado es que evidentemente ofrendaron de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a lo que tenían. Evidentemente en valor monetario no sería muy grande, porque no tenían más. ¿Está bien? En esa época no había para sacar préstamo, crédito, no había plazo fijo, nada de todo eso. Entonces dieron de lo poco que tenían. En sí el valor monetario no era muy grande. Dieron de acuerdo a sus ingresos, pero también, hermanos, esto de que sea más allá de su fuerza, es que dieron de una manera sacrificada. O sea, se privaron de algunas cosas, se privaron de cosas los hermanos para poder dar. No, se esforzaron en no pensar en ellos mismos, sino en poder ayudar a otros. No sé cómo habrá sido. Habrán dicho, bueno, mirá, amor, vamos a cortar el cable, porque así ahorramos esa plata y le ayudamos al otro que no tienen. Es una idea, no había cable en esa época, pero se privaron de cosas pensando en ayudar a los otros. Eso es que es más allá de eso. Se sacrificaron. Y esto nos da el tercer principio del pasaje, respecto a cómo es el ofrendar. Es algo voluntario, de acuerdo a lo que se tiene, pero también de una forma sacrificada. Y yo creo que en este principio encontramos varias enseñanzas importantes. Por un lado, hermanos, comprender que los creyentes en el nuevo pacto no están obligados a dar una suma fija. Fíjense que no habla de suma fija. Evidentemente, el diezmo no es algo que les corresponde a los creyentes del nuevo pacto. Para los israelitas en el antiguo pacto no era un acto voluntario. Acá es voluntario, pero el diezmo no era un acto voluntario. Era un deber, hermano, para los israelitas aportar una suma fija, que ni siquiera era, decimos, diezmo, 10%, no, era aproximadamente un 23,33%, casi un 25% que tenían que dar de sus ingresos. El diezmo no era algo, digamos, como lo que serían las ofrendas, sino más bien eran como un impuesto nacional. Era algo que no era voluntario o espontáneo, sino algo que tenían que dar para sostener ciertas cosas dentro de la nación. Algo más que, entonces vemos que no es una suma fija, algo más que aprendemos que podemos tener una mejor idea por medio de este pasaje lo que es dar con generosidad, hermanos. Al explicarse que el creyente debe ofrendar conforme a sus ingresos, lo anima entonces a ¿qué cosa? A planificar, a pensar con sabiduría en cuánto se puede dar de acuerdo a los gastos que uno tiene que cubrir en su hogar. Pero considerando también, hermanos, la necesidad de la iglesia, es importante que a la hora de planificar sea sabio en poder hacer algunos sacrificios para poder dar generosamente. Si querés dar con generosidad, a veces va a tener que privarte de algunas cosas. Tristemente, hermano, hay algunos creyentes que dicen que no pueden ofrendar más de lo que dan y por otro lado gastan cosas que realmente no necesitan con urgencia. Dicen, no, yo no puedo dar mucho porque bueno, y después aparece con un celular así, viste, que con dos manos lo tiene que agarrar. Y claro que no va a poder comprar un recontra celular. No están dispuestos a sacrificarse en nada para ser generosos. Y eso, hermano, no agrada al Señor. Y aclaro, no está mal que disfrute de las cosas que podés pagar.
No está mal, hermano. Pero si tus ingresos, digo yo, en comparación con tus ofrendas, muestran una brecha muy importante, puede ser que tal vez te esté dando un montón de gustos personales y entonces no vas a poder sacrificarte y no vas a poder dar con generosidad. No estás teniendo ningún tipo de sacrificio personal porque te la quemás toda la plata para vos. Si ese es tu caso, probablemente entonces no estás dando con generosidad, sino que te está pasando como le pasaban, ¿se acuerdan? Los que mencionamos de la vida pobre, está dando lo que te sobra. No te genera ningún sacrificio eso. Está dando lo que te sobra. Y eso te tiene que llevar a reflexionar, hermano, en tu corazón. Ustedes saben, hermano, ustedes conocen, la iglesia no va a presionarte, no va a manipularte, no va a obligarte a que des cantidades fijas de dinero todos los meses. La iglesia no lo hace. No creemos tampoco, como dije, que el diezmo siga vigente hoy. Pero tenés que tener cuidado. Porque no sea que estés tomando esto como un motivo para relajarte y no querer ofrendar con generosidad. Y tal vez no lo estás haciendo ¿por qué? Porque sos egoísta, porque sos avaro, porque sos mezquino, o porque tal vez la administración de tu hogar es malísima. Entonces tenés que pensar en eso. Si ese es tu caso, hermano, tenés que arrepentirte y pedirle al Señor que te ayude a cambiar esta actitud. Porque, como dice la palabra de Dios, 1 Corintios 2:31, ya sea que bebas, que comas o que hagas otra cosa, por ejemplo, ofrendar, hacelo para la gloria de Dios. El siguiente principio que tenemos es que los creyentes deben dar sus ofrendas considerándolo como un privilegio. Versículo 4, capítulo 8, versículo 4. Dice, aquí la siguiente sección presenta la mentalidad de los corintios al dar. Las ofrendas que juntaron, fíjense la mentalidad que tenían. Dice, pidiéndonos, viste que le dije, de entrada no se lo pidieron, entonces ellos pidieron, tomaron ellos la voluntad, la iniciativa y dijeron, pidiéndonos con muchos ruegos. Esta idea es mucho ruego, mucho pidiendo, por favor. ¿Qué cosa? Que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos mismos rogaron muchísimo de poder participar, porque de entrada no se los consideró para eso porque eran pobres. Y hay una palabra importante en esto que vemos aquí, que es lo que resume la mentalidad de los hermanos. Ellos no vieron el dar como una carga, no vieron el dar como un, tengo que ofrendar. ¿Cómo lo vieron ellos? ¿Qué dice el texto? ¿Como un qué? El privilegio. El término que se usa acá en el original es charis, que es lo que se usa normalmente para gracia. O sea, que ellos vieron a la acción de dar no como una obligación, no como una manera de hacerse ver, sino como el privilegio de ¿qué? De mostrar gracia para personas que seguramente estaban en peor condiciones que las de ellos y que evidentemente necesitaban ayuda. Ellos dijeron, bueno, sí somos pobres, pero hay otros que son más pobres que nosotros. Ellos no los conocían personalmente a los hermanos de Jerusalén, pero sabían su condición. Y eso los motivó a aprovechar la oportunidad de mostrar gracia. Porque a veces decimos eso, bueno, pero ¿sabes los problemas que tengo en casa? Y yo te digo, ¿sabes los problemas que hay en otras casas peores? ¿Sabes la crisis que hay acá en este país? Preguntale a los venezolanos lo que es crisis, hermano. Entonces, nunca veas que vos sos el más necesitado, porque seguramente hay alguien que está peor que vos. Porque el privilegio de dar de esta manera con gracia va a ayudar a que puedas mostrar a Cristo, hermano, por medio de tu vida. El mismo Cristo que mostró misericordia por los creyentes al haberlos sacado de su miseria espiritual. Y eso lo vamos a ver en el próximo sermón. Cómo la pobreza de Cristo siendo rico nos enriqueció. Versículo 9 lo vamos a ver, dije en la próximo sermón. Dice, porque ya conocéis que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No hay mayor privilegio que eso, hermano, que mostrar a Cristo por medio de una actitud de gracia. Este es el cuarto principio que tenés al dar.
tenés que pensar que dar de tus ofrendas no es una carga, hermano, no es un tindo un ítem, ¿viste? Bueno, ofrenda, listo. No es eso, hermano. Es un privilegio que Dios te da de poder compartir por gracia lo que recibiste por gracia. Y creo que esto, hermano, es un principio muy relevante para los creyentes. Porque en dar encontrás un hermoso privilegio de mostrar a Cristo, especialmente con personas que están en peores condiciones que vos. A veces pensás que lo que tenés es poco, pero en realidad dejás de mirar, cuando dejás de mirar para vos mismo, te das cuenta que hay otros que están mucho peor. Y podés servirle a esas personas que están peor que vos, dándoles de lo que tenés, aunque sea mucho o sea poco, porque es un privilegio, en fin, de poder mostrar a Cristo por medio de tu vida. En ese dar poco, en ese dar mucho. Es valorar al otro más que a vos mismo, como Cristo hizo. Y es de mucho agrado eso delante del Señor. Porque para Dios, aún una actitud pequeña, hecha con amor y esfuerzo de gran valor. Marcos capítulo 9, versículo 41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua nomás en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y más, tal es así, hermano, piensa Dios, que eso poco o mucho que hagas, si lo hiciste con amor, con generosidad, de acuerdo a esto, Dios lo considera como hecho para Él mismo. Mateo capítulo 25, versículo 37 dice, entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y creo que es sabio, hermano, que reflexionemos en esto. Porque esto te va a ayudar a cambiar tu mentalidad respecto a lo que da. Hay muchos hermanos que luchan, muchos creyentes que luchan con la avaricia, con la mezquindad, con el egoísmo a la hora de dar. Pero hay otros que miran con poco agrado cuando no pueden ofrendar mucho. Algunos hermanos están decididos y dicen, no voy a ofrendar, porque ¿qué voy a dar? Esto es re poquito. Y no lo dan porque es poquito. Esa forma de pensar no agrada a Dios. Lo que Él desea es que sea poco o sea mucho, si lo que das es de corazón y de acuerdo a tus ingresos, míralo como un privilegio y como una bendición para otros que lo necesitan. Mi pregunta es, bueno, nuevamente, ¿cómo es en tu vida? ¿Ves como un privilegio el dar? ¿O lo ves como una carga, como una lucha? El siguiente principio lo encontramos al comienzo del versículo 5, el quinto principio. Los creyentes deben dar sus ofrendas priorizando a la obra de Dios. El pasaje aquí llega, creo, con una sección que es la más importante de todas. Porque acá lo que nos cuenta es el corazón de los hermanos, cuando dieron. El corazón que los llevó a tener esa mentalidad que tenían de ver al ofrendar como un privilegio. Vamos a ver, su corazón dice, y no dieron como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Aquí el apóstol está remarcando que el resultado de la colecta en la región de Macedonia fue mucho mayor que lo que él esperaba. Él calculó y dijo, bueno, más o menos son tantos hermanos, mayoría todos así, bueno, calculo que van a dar esto. Y de repente, dieron más. Siendo pobres, vimos una miseria total, dan más de lo que él esperaba. ¿Y cómo lograron exceder? ¿Cómo lograron juntar más de lo que se podía esperar? ¿Qué pasó? Bueno, creo que la respuesta es una sola, porque como dice el texto, hermanos, antes de dar mucho ellos por los hermanos, estos creyentes primero se dieron todo al Señor. Y cuando vos te das al Señor por completo, tus necesidades ya no son tan importantes. Tus proyectos quedan en segundo plano. ¿Por qué? Porque tu vida están rendidas completamente al Señor. Y esta es la base principal para entender todo el pasaje de hoy, hermano. Cuando un corazón está completamente entregado a Cristo, dar con generosidad jamás es un problema.
nunca te va a pesar, nunca te va a sentir dolor. Va a ser una bendición. Cuando un corazón está entregado completamente a Cristo, no hay temor de lo que pueda pasar, no hay dudas en el mañana. Cada paso que se da es buscando agradar en todo al Señor. Como vimos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, un creyente que se rinde a Cristo va a dar con generosidad y va a servir humildemente a otros, no va a tener problemas. Y dice, bueno, visitaste mucho ejemplo de hombres, de siervos, ¿no? Mirá el ejemplo de la mujer virtuosa, para las hermanas también, que reciban un poquito de lo que estamos viendo. Fíjense, Proverbios capítulo 31, versículo 20. ¿Cuál es la actitud de la mujer virtuosa? Alarga su mano al pobre. ¿Y qué dice? Extiende sus manos al menesteroso. La mujer virtuosa da, ayuda, es generosa. El creyente, hermano, como vimos en capítulo 5, versículo 9 de 2 Corintios, tiene una sola sublime obsesión. ¿Cuál es? En todo quiere agradar a Dios. Esa idea cuando vimos, por tanto, procuramos, ese procuramos es una obsesión, una meta, un deseo sublime. ¿Cuál es ese sublime deseo que tenían los hermanos? Serle agradables. Por eso, hermano, el creyente que está entregado todo al Señor, no va a ver el ofrendar como algo pesado, no va a ver como plata perdida, sino que lo ve como un privilegio. Como ama al Señor de todo corazón y entiende que lo que se le ha dado sirve como una oportunidad de colaborar en la obra de Dios, va a priorizar eso antes que cualquier otra cosa. No va a planificar las cosas para intentar primero sacar un provecho para Él, sino que su meta principalmente es que la obra del Señor avance. Eso es lo que más le importa. Un creyente, hermano, que piensa así, deja de buscar su propio bienestar para que sea Cristo quien reciba la gloria. En definitiva, ayudar a los hermanos pobres en Jerusalén era una forma de mostrar amor, pero por sobre todas las cosas era una obra, un servicio. ¿Para qué? Para que la obra se mantenga y para que Cristo sea glorificado. Si no, haríamos de todo esto una visión muy humanista y nos transformaríamos en una ONG, y no somos eso. No somos una organización benéfica. Ayudamos a las personas, sí, ayudamos a los hermanos, claramente que sí, pero en todo hay un propósito más grande. ¿Cuál es? Que Cristo sea glorificado, que Dios reciba la gloria al extender su reino por medio del Evangelio. En capítulo 4, versículo 15, ella lo dijo: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunda para la gloria de Dios. Ya lo vimos. Por medio del sacrificio, en todas las cosas que hacemos, buscamos que la gracia abunde en otros, pero si solamente nos quedamos en eso, vamos a hacer esto algo muy humanista. Pero ¿cuál es el fin de todo? Que al final las personas, al recibir gracias, abunde una acción de gracias a Dios. Porque lo que buscamos, el fin último del hombre, es el deleite de la gloria de Dios, que Dios sea glorificado. Eso es lo que buscamos al dar. Esta es la clave, hermanos queridos. Los macedonios sabían que la obra de Dios en Jerusalén necesitaba de apoyo de otras iglesias para sostenerse, para que siga adelante. Entonces me imagino que seguramente pensaron: ¿qué importa si nosotros estamos mal? Tenemos que ayudarlo. La obra de Dios no puede detenerse. Dios tiene que seguir siendo visto en todo lugar. ¿Qué importa que estamos mal? Vamos a recortar gastos para poder ayudar a otros. De la misma manera, el corazón de un creyente que se rinde al Señor se dice y se habla a sí mismo, dice: ¿qué importa si me tengo que privar de cosas para mí? Si la iglesia de Cristo está necesitando de mi ayuda, voy a colaborar con todo lo que pueda. Cuando, hermano, nuestra vida está rendido, esto que parece insólito para algunos se vuelve habitual entre los creyentes. Una vida sacrificada se vuelve habitual, no es solamente de unos. Todos tenemos este hábito de sacrificarnos y de dar.
Este es el quinto principio que se debe tener en cuenta a la hora de ofrendar. Se busca priorizar a la obra del Señor por sobre los deleites personales. De esta manera, hermano, la ofrenda deja de verse como una obligación, sino como, ¿qué decimos siempre antes de ofrendar? ¿Qué es ofrendar? ¿Una forma de qué? De adorar a Dios. Mi pregunta es, ¿estás adorando a Dios por medio de tus ofrendas? ¿Es prioridad en tu vida la obra de Cristo? La realidad, hermano, es porque para muchos la obra de Cristo no es prioritaria. No es prioritaria. ¿Por qué? Porque en muchos casos todavía no han rendido su vida al Señor. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, porque viven de una manera que demuestra que para ellos realmente Cristo no les importa tanto. Le da lo mismo. Le da lo mismo si esta iglesia sigue o no sigue, si el evangelio sano sigue o no sigue en Argentina, le da lo mismo. Mientras él esté bien, no importa. Si ese es tu caso, que no te importa Cristo y su obra y la expansión del evangelio, te animo a que reconsideres tu fe, porque probablemente todavía seguís muerto en tus pecados. Necesitas perdón de la vida que solo Cristo te puede dar. Y para eso necesitas el perdón de tus pecados. Cristo vino al mundo, vivió una vida perfecta, cosa que ni vos ni yo hicimos, y murió en la cruz de una manera más vergonzosa, sufriendo el castigo que vos y yo sí merecíamos. Y por medio de su sacrificio, hoy te ofrece el perdón de tus pecados, si venís a Él con confianza y arrepentido de corazón. Te animo a que vengas hoy a Cristo y que no lo dejes para mañana. El siguiente principio dice que los creyentes deben dar sus ofrendas siendo sumisos a la administración fiel de la iglesia. El texto presenta aquí, en lo que sigue, quién se iba a encargar de hacer la colecta en Corinto. Dice, la segunda parte del versículo 5, y luego de darse el Señor, se dieron a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Así como los macedonios se habrían entregado al Señor de todo corazón, ellos dijeron, bueno, queremos ayudar. Bueno, está bien, vamos a dejar. Y bueno, entonces los hermanos, los líderes le dieron una forma de cómo llevar adelante la colecta y ellos se sometieron a esa forma. Hicieron como los líderes vieron mejor. Siguieron las pautas que los líderes marcaron. Y ahora se le pedía a los corintios que tuvieran la misma actitud. ¿Qué fue lo que se definió hacer? Bueno, que fuera Tito a Corinto y que él se encargara de hacer la colecta. Que él se encargara de recolectar. Evidentemente para la iglesia no era algo raro esta definición, porque nadie podía dudar de la honestidad de este siervo de Dios Tito. Evidentemente era un hombre honesto, intachable. ¿Por qué no se encargó Pablo? Bueno, creo que aparentemente él no quiere encargarse de esta tarea para evitar que se genere murmuración, para que diga, el apóstol se quiere quedar con la plata. No. Creo que hasta la elección de Tito apunta a darle transparencia al asunto. ¿Por qué? Porque Tito era un creyente de origen gentil y las ofrendas eran para personas judías, para creyentes de origen judío. Evidentemente Pablo, que era de origen judío, no quería juntar ofrenda para otros judíos. Prefería que un gentil se encargara, para que sea bien... Lo que diríamos en nuestro tiempo, que no haya conflicto de intereses, que no diga, bueno, él se preocupa porque son judíos y él es judío. No, de esta manera era un gentil juntando para judíos, que sea bien transparente. ¿Y cuál era el pedido entonces? Que ellos se sometieran a Tito, que fue el elegido para encargarse de la administración de la colecta. Aquí tenemos entonces otro principio general para los creyentes. Los creyentes deben ofrendar de una forma sumisa a la administración que cada iglesia local defina. Ustedes saben, hermano, en algunas iglesias sanas son los diáconos quienes se encargan de la administración de las ofrendas. En otras iglesias sanas son los pastores junto con los diáconos que se encargan de la administración de las ofrendas. Aquí en nuestra iglesia local son todos los hombres miembros los que se encargan de definir la administración de lo que se hace con las ofrendas. Existen también otras formas.
lo interesante en todo esto, ¿cómo aplicar este principio? ¿Cómo se aplica? Bueno, más allá de cuál sea el proceso que se determine en cada congregación, la actitud de los creyentes que se sometan a lo que cada iglesia local haya definido. Si en esta iglesia se define de una manera, bueno, ¿cuál es el principio? Someternos a esa forma. En otra iglesia, pero en otra iglesia de otra manera. Bueno, es una forma que hacen ellos y está bien. Los creyentes que estén en esa iglesia tienen que sujetarse a esa manera. Siempre hablando de una iglesia local sana, ¿no? A veces hay personas que no están en una iglesia local sana y es más difícil, pero el principio es cuando estás en una iglesia sana, poder someterte. Y este principio es muy importante, hermano, porque así como lamentablemente vemos cómo en muchas congregaciones la administración del dinero es errada y no agrada al Señor, vemos en muchas iglesias supuestamente de la prosperidad, donde el que prospera solamente son los que lideran y el resto no. Eso es cierto, pero también a veces hay una tendencia imprudente, hermano, en algunos creyentes de cuestionar todo el tiempo cómo se administran los ingresos de la iglesia. Hay creyentes que se enojan por todo. Que si se pintó de blanco, porque se pintó de blanco. Que si se compró un micrófono más, se compró un micrófono más. Que si se hizo esto, porque se... Están todo el tiempo cuestionando todo. Que si se hizo el mantel blanco por el mantel blanco. Que si se compraron las flores de estos colores porque se compraron las flores de estos colores. Todo cuestionan. Y a eso a varias personas los lleva a dejar de dar con generosidad. Como pensando que el dar dependiera de que las cosas se hagan en la forma que esa persona quiere. Eso no agrada, hermano, al Señor. No agrada. Hermano, si lo que se hizo en la iglesia no te agrada, pero lo que se hace con honestidad, tenés que someterte con humildad. Si te da la posibilidad de poder dar tu apreciación, decir, bueno, me parece que tal vez no debería hacerse, bueno, si puedes hacerlo, presentar tu idea, tu sugerencia, tu opinión, hacelo. Si querés presentar una idea sobre lo que puedan hacer para que sea examinada, hacelo, hermano. Y hasta si podés, y es muy bueno, orá por los hermanos que están a cargo de la administración para que lo que hagan, lo hagan con sabiduría en la administración. Pero, hermano, no es una opción dejar de aportar simplemente porque se hizo algo que no te gusta. Si eso está pasando, o te pasó o te pasa, antes de enojarte y cuestionar, quizás tenga que reflexionar que realmente tal vez tu enojo no sea porque lo que se hizo mal, sino porque lo que se hizo no es lo que vos querías. Y tu enojo sea porque vos querías hacer la cosa de otra manera. Porque tal vez si estás pensando de esta manera, tal vez estás pecando. Porque no estás actuando con sumisión. Mi pregunta es, ¿sos sumiso en esto? El último de los principios es que los creyentes deben dar sus ofrendas de acuerdo a las virtudes de sus corazones, probando así su amor para con los demás. Los dos versículos finales son palabras de ánimo para los corintios. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Aquí se le está animando a los hermanos que el ofrendar vaya de la mano con otra de las virtudes que los cristianos poseían. Ellos dicen que abundaban. Abundaban en fe, abundaban en palabra, abundaban en ciencia, abundaban en solicitud, abundaban en amor. Bueno, lo que el apóstol está diciendo, ya que abundan en todas estas cosas, abunden también en la gracia de dar. Que el dar vaya de la mano con estas otras virtudes. Y es importante que se diga esto, hermano, porque hay momentos cuando pareciera que el tema de las ofrendas está totalmente desconectado con el resto de las virtudes cristianas. Hay creyentes que son destacados en conocer doctrina sana, que son voluntariosos en defender su fe, en predicar el evangelio fielmente, en defender contra todos los herejes, pero a la hora de dar son unos mezquinos terribles. ¿Cómo puede ser? ¿De qué sirve tener tanta fe, tanta palabra, tanta apologética si a la hora de dar sos un miserable? Perdona la expresión.
contradictorio. Como diríamos nosotros, es de manual que si tenés todas esas virtudes, a la hora de ofrendar vas a ser generoso. Si no, estás siendo medio hipócrita. Porque no estás viviendo la teología que predicás. Es una falta de madurez espiritual, porque demuestra que se vive poco en la práctica lo que hablás y entendés en la teoría. Hermanos, hay hermanos que comprenden muy bien acerca de la soberanía y la providencia divina, pero a la hora de ofrendar su confianza está puesta no tanto en la soberanía de Dios, sino en saber si su cuenta bancaria tiene bastante plata. Y se vuelve mezquino, no, pero si Dios me va a quedar, no, me va a bajar mi cuenta bancaria. Ah, pero yo creo en la providencia de Dios. ¿No se entiende? Si las virtudes cristianas están activas en tu corazón, eso te tiene que animar a dar con generosidad. El apóstol finalmente en el último versículo remarca lo que ya ha dicho en toda esta sección. No le dijo esto como quien manda, o sea, no lo dijo de una forma autoritaria, sino que él busca que el amor de los hermanos sea puesto a prueba por medio de ayudar a otros hermanos. Así como los macedonios mostraron amor con lo que pudieron dar, que ellos también pudieran mostrar amor. Y este es el último principio del pasaje. Los creyentes deben dar de acuerdo a las virtudes que hayan en su corazón, probando justamente su amor por los demás. O dicho de otra manera, si digo que amo a Dios, pero no actúo con generosidad, cooperando con la necesidad de otros hermanos, ¿qué clase de amor que tengo? Hermanos, si digo que creo en Dios y que tengo una fe genuina hacia Él, pero a la hora de saber que hay con una necesidad, no le ayudo, ¿qué clase de fe es esa? ¿Sabés qué clase de fe es? Una fe muerta, dijo Santiago. Dice él, luego de decir que la fe sin obra es muerta, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y entonces dice, así la fe sin obra es muerta. Esto debe ser una reflexión profunda, hermanos, para nuestras vidas. Mi pregunta finalmente, ¿estás mostrando esta clase de amor que el texto nos anima? Padre, te doy gracias por tu palabra.